Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Pete Bay. Bay acepta la ayuda de Guy basados en el libro. El amable hombre al que Guy pide ayuda es en realidad uno de los hijos de Pa, el primer niño adoptado y el mayor de la casa, el hermano mayor al que las amas de llaves llamaban Kunjai, de quien todos decían que era en realidad la persona favorita de Pa y que debía ser su mano derecha en el futuro, antes de que Charlie viniera a vivir a la casa, pero a medida que crecía aprendió más sobre el mundo y vio cada vez más la fealdad del hombre que había sido su ayudante, lo que hizo que comenzara a cambiar hacia el lado opuesto. Observó, recopiló pruebas y planeó en secreto durante casi un año hasta que finalmente obtuvo una prueba importante como garantía. Después de eso se escapó de casa y se unió a un grupo de personas influyentes que tenían poder sobre Pa. Por lo tanto, Pa no podría tener de vuelta al traidor ni siquiera deshacerse de él. Los dos niños en la otra ala de la casa eran Guy y un hermano mayor que según Guy se llamaba Pete y ambos eran enigmas. Ambos se llamaban Kunjai porque ambos son del mismo género, son más fuertes y especiales que el otro, y están colocados para crear un heredero que todavía tiene habilidades especiales. Pero cuando empezaron a crecer un poco, papá separó a Guy y Pete para que pudieran desarrollar aún más sus habilidades sin presionarse mutuamente. Y al mismo tiempo, papá trajo un niño nuevo a la casa, un chico que es solo un alfa común y corriente. No tiene poder propio, pero tiene la capacidad de robar el poder de los demás. Sí, ese niño es Charlie. Charlie irrumpió en la casa poco después de huir de ella, por eso no había tenido la oportunidad de verse antes. En realidad, no se sorprendió demasiado porque su padre había criado a muchos hijos. No eran solo los de la mansión, porque muchos niños todavía estaban dispersos en otros lugares de los que él nunca supo. Por tanto, no es raro que no conozca a los demás hijos de su padre, aunque vivan en la misma casa. Cuando se encontraron fuera de la casa, nunca pensó si se habían conocido en algún lugar o no antes, porque solo había conocido a la otra persona una vez cuando era muy joven. Era la primera vez que entraba a la casa y apenas podía reconocer el rostro de nadie. Sé que ahora mismo estás tratando de encontrar pruebas para lidiar con papá, pero créeme, no puedes hacerlo solo. Guy intenta convencer a Bey de que siga su plan, aunque los demás no parecen muy dispuestos a cooperar con él. Si no puedo manejarlo, ese es mi problema. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Y sabes qué pasaría si de repente entraras solo a ese lugar? El hombre alto habló como si supiera que si no podía encontrar ninguna evidencia del exterior, Bey entraría inmediatamente al lugar. No tengo miedo de que mueras como antes. Ahora no tengo nada que él quiera. Caminar despacio solo te llevará a la muerte. Pero incluso si muero, no tiene nada que ver contigo. Y si mueres, ¿quién arrastrará el caso de Charlie? Guy siempre supo dónde sería más sensible Babe. En ese momento probablemente no había nada más importante para Babe que Charlie. Todo el mundo sabía que la policía y el hombre poderoso estaban en la misma liga. La muerte de Charlie podría haberse enterrado inteligentemente junto con el caso por un proceso de dinero. Por lo tanto, no esperaba esperar las últimas noticias de la policía. Cualquier cosa que pudiera hacer por Charlie en ese momento, estaba dispuesto a hacerlo sin dudarlo. ¿De verdad vas a dejar morir a Charlie mientras el viejo todavía come deliciosamente? Bey miró afuera de la tienda mientras pensaba. Admitió que lo que dijo Guy era muy cierto. No podía dejar que el hombre viviera feliz cuando su amante acababa de morir en sus manos. Tenía que hacerlo, lo que podría incluir trabajar con gente que odia y alguien a quien solo había visto una vez hace 20 años. Si lo hago, ¿qué pasará después? Bey preguntó suavemente después de intentar pensar en ello por un rato. Te llevaré con Pete, respondió Guy elocuentemente. Pete ahora tiene las pruebas en sus manos, por lo que es posible que estés listo para enfrentarlo a tiempo. ¿Eso significa que tenemos que buscar a más?